Hola, el día de hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes una pequeña charla que nos dio el arquitecto Marcelo Ertertogoe, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Internacional de Florida, donde compartió con nosotros su visión de arquitectura parasitaria a través de su proyecto Stereotank. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Agradecido porque nos acompañes esta tarde. Un gusto. Bueno, aquí van a estar mi grupo de clases y uno que otro profesor que pasé la invitación de diseño, pero la idea es que tú muestres el material que preparaste para hoy, algo de tu trabajo. Te podrías inclusive extender un poco porque Marcos no nos va a poder acompañar. Marcos me va a acompañar el miércoles, tuvo unos inconvenientes. Ok. Y entonces tú nos acompañas y después de 15 o 20 minutos puede haber una ronda de preguntas que los muchachos te hagan por el chat o se le da la palabra, pero ya no tienes que estar tampoco así tan que son 15 minutos porque Marcos no va a estar. Ok, bueno, preparé algo conciso, pero igual, ¿sabes? Nos podemos extender en las preguntas, igual. O sea, Sí, no hay sí, problema. claro, no importa. La idea es que es una cuestión dentro del ámbito académico, pero tampoco tan formal del tiempo, porque al final la gente decidirá qué preguntas te hace. Lo importante es que los muchachos aprovechen esto. Ok. Voy a presentar al profesor Marcelo. El profesor Marcelo representa un estudio que se llama Stereotank. Es un estudio de diseño fundado por Marcelo Ertortegui y Sara Valente, dedicado a la investigación y exploración de los puntos en común entre la arquitectura y el arte y el sonido. El estudio trabajó como un laboratorio para el diseño y la creación de artefactos arquitectónicos, instalaciones inmersivas, objetos e instrumentos híbridos, a menudo utilizando materiales reutilizados y sistemas prefabricados. El enfoque de Stereotank es reinventar el programa con los recursos existentes, con el objetivo de mirar las cosas viejas con un ojo nuevo, confiando en la simplicidad y la intuición, entendiendo el paisaje urbano como el medio. Uno de los principales intereses a esta escala es la activación del espacio público mediante la inserción de proyectos participativos que comprometan, entretengan y eduquen a los usuarios. Marcelo Ertortegoy y Sara Valente se graduaron en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en 2005 y obtuvieron una maestría en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia, graduándose con honores en 2007. Ertorteguy y Valente pasaron 10 años trabajando en arquitectura y arte público en la ciudad de Nueva York, se mudaron a Miami y en 2017 actualmente enseñan en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Florida. Marcelo, bienvenido. Gracias. Cuando quieras puedes hablarnos, presentar tu material. Perfecto. Ya la cámara es tuya, pues el micrófono. Súper. Ok, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, primero que todo, gracias César por la invitación. Para mí es un placer participar en esto y sobre todo en el tema que planteas. Como te contaba en nuestra pequeña conversación antes, nosotros tenemos una sintonía grande con este tema del parásito arquitectónico. Aunque tenemos un enfoque particular, ¿no? Como cada estudio, cada arquitecto tiene su propio enfoque. Entonces, hoy vamos a compartir un poco esa perspectiva nuestra. Quiero empezar diciendo que, bueno, Stereotank, como bien mencionó César en la introducción, estamos enfocados en el diseño de artefactos, instalaciones temporales o permanentes, participativas, interactivas, tanto en el espacio público como también espacios interiores. Y luego también tenemos como la inquietud de experimentar con el sonido desde un punto de vista, yo lo llamo primitivo, porque nos gusta como el encontrar como el sonido del material, casi desde un punto de vista de percusión, básicamente.
cómo el volumen de un objeto puede de alguna manera representar o de hecho contener sonido. Pero bueno, eso es un poco lo que es Stereotank como estudio, el enfoque en el arte, el diseño y el sonido. Hoy, bueno, aquí solo hice una imagen rápida para mostrar como un poco nuestro trabajo de las instalaciones inmersivas e instrumentos también, instrumentos híbridos. Pero bueno, el enfoque de hoy, para brincar de una vez al tema, viendo ya, enfocándonos en el tema de hoy, quería compartir esta visión particular. ¿Cómo vemos nosotros el tema del parásito? En general podemos entender que el parásito es un organismo que depende únicamente de otro organismo, ¿no? Para ser un parásito, por definición, tiene que tener un huésped, ¿no? Este huésped es del que el parásito depende, pero la relación es unilateral. O sea, el parásito se beneficia del huésped, pero el huésped no necesariamente se beneficia del parásito. Si traducimos esto al tema de la arquitectura, podemos entender el huésped como una edificación existente, al cual el parásito de alguna manera se le cuelga o se le aplica para sobrevivir de alguna manera. O sea, es como puede utilizar todo lo que es su infraestructura de electricidad, agua, etcétera, y de esta manera sobrevivir. Ahora, en arquitectura también no es necesariamente la relación igual que en la biología, ¿no? En la biología, como sabemos, el parásito depende únicamente de esto y del huésped, y el huésped no. Bueno, en este caso yo creo que en la arquitectura el huésped definitivamente se puede beneficiar del parásito también. De hecho, el parásito no es una sola cosa, sino puede ser un sistema de cosas, un sistema de parásitos que existen, conviven con el huésped. Luego, otra observación que me interesa es cómo el parásito no necesariamente es un ente externo, sino más bien puede ser algo que empieza dentro de este huésped, ¿no? Y este ente puede ir creciendo, creciendo y creciendo hasta un punto de completamente transformar al huésped, ¿no? En otra cosa. Y esta es la capacidad como transformativa del parásito, ¿no? O sea, el parásito empieza a ser como un ente, yo llamo esto como el parásito invisible, que está ahí para modificar al objeto o al elemento arquitectónico. Bueno, voy a mostrar unos ejemplos que hicimos hace un año en la Universidad de Florida, en FIU, donde el tema, buscamos como sujeto a este edificio. Es un edificio que queda en el downtown de Miami, un edificio brutalista construido más o menos en los 60s. Es el edificio de la IRS y bueno, como pueden ver, es un edificio bastante simple, es un volumen bastante fuerte, una textura súper uniforme, pero de alguna manera rica en textura, ¿no? Aunque es muy monótono. Pero es como el sujeto perfecto para intervenir también. Entonces el curso trató de darle al estudiante la oportunidad de intervenir en este edificio de una manera libre, ¿no? Pero no solamente el parásito, como expliqué, que es externo, sino un parásito interno, un parásito que crece adentro y de alguna manera implota y modifica al edificio. En estos casos, hubo casos como el programa era variado, era desde jardines botánicos a hoteles, a, ¿cómo se dice? Urban farms. También hubo casos donde el parásito o el programa trataba a la edificación como una cáscara, básicamente, ¿no? Y este programa nuevo crecía por dentro y de alguna manera complementaba en la volumetría. O sea, reventaba el sujeto y lo terminaba de armar con su propio carácter. También había otros casos donde el parásito se emulaba a la edificación original, tomando partes de ella. Se duplica la volumetría.
y lo emula. Ok, también está el caso donde la operación es el abrir la edificación y de alguna manera desparramar el programa hacia la calle, ¿no? Esto es un edificio, como mostré antes, muy cerrado, y de esta manera el edificio como que comparte el espacio público o lo transforma de alguna manera en espacio público. También otras aproximaciones trataron de agarrar el mismo edificio como tal, y la operación era desarmar el edificio y utilizar sus partes para otro programa, como de esta granja urbana. Y otras máquinas que también se plantearon, como este edificio que limpiaba el agua. Y bueno, casos extremos como este, donde el parásito ya es 5 veces mayor que el del tamaño del huésped. ¿No? Aquí podemos ver en la parte de abajo el edificio original, y luego toda esta ciudad, de alguna manera, ¿no? que se enchufa arriba y usa el huésped solamente como un soporte, ¿no? Como una conexión a la ciudad, básicamente, a la ciudad existente. Ok, eso fue un estudio. Luego el semestre que vino, esto fue el verano pasado, empezando más o menos en estos días del año pasado, nos enfocamos en seguir con esta idea del reuso de las edificaciones existentes, pero a una escala mucho mayor. De aquí usamos como sujeto al Centro Comercial Internacional de Miami, que es un centro comercial bueno, de un buen tamaño, pero también no solo del núcleo, sino también las edificaciones aledañas de todo el conjunto, porque todo funciona como un centro comercial en general. Y bueno, lo interesante de esto es como el centro comercial ya es un organismo, ¿no? Y estas cajas son los órganos, y el corazón está en el centro y cómo une a todos estos órganos. La razón por la que decidimos usar esto fue porque como en estos tiempos de, bueno, sobre todo con la pandemia, pero no solo eso, sino también con el tema de cómo todo lo que es las compras por internet han hecho que de alguna manera el mercado de ir a un centro comercial ha bajado muchísimo. Estos edificios de alguna manera empezaron a sentirse mucho más vacíos con el tiempo. Pero dado que la infraestructura es gigantesca, en vez de abandonarlos, esto plantea cómo reutilizar tal infraestructura. Esto es básicamente del tamaño de una ciudad. O una ciudad pequeña, y ese fue básicamente, o un pueblo lo podemos llamar, pero ese fue el propósito del semestre, transformar este centro comercial en una ciudad pequeña que sea autosuficiente. El resultado fue expandir cada una de estas cajas, añadirles 4 o 5 pisos a cada caja, transformar el núcleo en un parque, y que cada caja tuviera una función particular. Estaba la caja mercado, la caja residencia, o muchas de ellas eran residenciales, la caja escuela, la caja gimnasio, la caja oficina, la caja iglesia, la caja aeropuerto, la caja biblioteca, etc. Los resultados fueron bien interesantes. Estas son las cajas originales en su estado actual. Y luego, esta es la transformación de una de ellas. Cada una con su propia manera de operar. En este caso, fue el parásito, que podemos usar este tema con esto, entra y de alguna manera explota el edificio literalmente, verticalmente. Este edificio es solo de 2 plantas, y ahora el programa se expande y lo convierte en un gimnasio súper transparente. O esta caja a la izquierda, la caja original, y la transformación a la derecha, es una escuela, donde la base, que antiguamente era la tienda, ahora es parte de una biblioteca, pero que arriba está la escuela primaria. Entonces podemos considerar que este parásito es como esta expansión encima de la caja, ¿no? Es como esta caja dentro de la caja, que sale y de alguna manera respira y deja este piso intermedio libre en el medio. Otros ejemplos es agarrar la caja, nuevamente añadir este programa, pero estas operaciones que de alguna manera vinculan los 2 volúmenes en uno.
Esta era la caja mercado, que además era un híbrido porque era tratamiento de basura, era mercado tratamiento de basura. Y otros casos donde las cajas simplemente hay una deconstrucción de la caja original para permitir que exponerla a los elementos y así hacer como una especie de granja urbana. Esto antiguamente, o pues en el presente, es un concesionario de automóviles. Es un edificio que es sencillamente convencional. En este caso está totalmente dislocado y deconstruido. Ok, y luego quería mostrar también, esto ya es trabajo personal nuestro, que es la escala súper pequeña. O sea, estamos brincando de la escala mayor a la escala menor. Y es similar, pero es en el sentido del uso de la infraestructura cotidiana. Como también cuando la economía está como fallando o en tiempos de COVID, etcétera, también se puede apreciar que se ven muchas pancartas vacías, ya que sencillamente la gente está menos en la calle y las empresas deciden no invertir en marketing. Y están estas vallas que son súper interesantes, como son un lienzo en blanco, básicamente para intervenir. Y en esto fue una especie de propuestas donde estamos pensando en diferentes maneras de intervenirla, ¿no? Desde la manera informal, desde este paisaje que todos estamos tan familiarizados con, pero también puede ser de una manera más productiva, ¿no? De repente esta estructura se convierte en una granja elevada, o también de una manera habitable, pero de forma de hotel. O inclusive simplemente volver a esa infraestructura, pero una infraestructura diferente, ¿no? Con otro propósito. Lo interesante de estas operaciones es que el objeto que está hecho para el mercadeo, para la propaganda, se transforma y ya es propaganda para sí mismo, ¿no? Porque sigue estando en esa ubicación particular donde es visto, pero ahora es visto por lo que es más que por lo que quiere vender. Y luego hay otros estudios de estos, yo diría, íconos caraqueños de los 70 y 80, que fueron los años donde yo crecí en Venezuela, que siempre estuvieron ahí. O sea, esto es parte de mi memoria y cómo intervenir estos elementos, ¿no? Como esta valla del automercado acá. O esta valla de Nivea que sigue ahí en la actualidad, transformada como en este edificio de apartamentos, ¿no? Este sería como el parásito invisible, ¿no? Que entra y lo habita y se manifiesta de esta manera a través de borrar partes del elemento, ¿no? Esto es lo que me refiero, que el parásito no solamente se enchufa, sino también borra y genera espacio. Luego, otra perspectiva completamente diferente. Este es un trabajo del 2007, donde como la búsqueda era entender como el hombre sobre la tierra, ¿no? Y cómo usa la tierra como recurso principal, y bueno, es ver al hombre como el parásito realmente, ¿no? Del planeta. En este caso, es simplemente, el programa era hacer una casa, y es esta casa que es un pedazo del planeta, y es transformada en este instrumento para vivir. Estas grúas permiten que el pedazo sube y baje, y de alguna manera la casa, cuando está abajo, desaparece, porque esto vuelve a encajar en el agujero de donde provino. Ahora, este trabajo fue hecho con una visión un poco artística realmente, ¿no? Más que proponerlo en realidad. Pero lo interesante fue que de aquí empezaron a surgir otras ideas interesantes de cómo postular esta idea del hombre como parásito, ¿no? Y bueno, ya llevado al campo del arte, esta idea del hombre como creando estas minas, ¿no? Cómo explotar los recursos naturales, pero a través de estos instrumentos, porque a la vez es lo que a mí me parece interesante esto es toda la construcción alrededor del recurso,
Y también es cómo cortas, dónde cortas, por qué cortas, cómo apoyas, cómo te aproximas al objeto para consumirlo. Es una serie que estamos trabajando actualmente y bueno, hasta ahora llevamos esta serie de 3 y luego, bueno, eso era todos los proyectos que quería mostrar hoy. Si tienen alguna pregunta, Creo aquí que lo estoy. hiciste en los 15 minutos justo, Ok. pero muy interesante, de verdad, muy interesante por el tema de las escalas, Marcelo, porque es una buena manera también de entender el parásito desde las distintas escalas que se puede ver, territorial, objeto de una escala grande, intermedia y la microescala como tal, y la escala conceptual. O sea, me parece que es muy amplio y es muy, muy interesante esa visión que nos has dado hoy, por ese lado, ya que permite entender que, no, que puede ser expandible esa visión como tal. Sí, entiendo. Es como cuando estaba preparando la presentación me di cuenta que o sea, esta última parte, ¿no? Del hombre como parásito es interesante porque un edificio se puede ver también como un parásito de la ciudad y la ciudad es un parásito de un sistema mayor y es como esto que estamos hablando de la escala, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, muchachos, yo creo que ahorita sí pueden prender sus cámaras para que el profesor los conozca y plantear las preguntas que quieran hacer, porque hay que aprovechar al invitado. Una de las cosas que yo quiero por lo menos adelantar, que me gustaría que les hablara, es el hincapié que ustedes hacen en el tema infraestructura. O sea, cómo, si es una planta de tratamiento, qué sistemas tiene, cómo eso se enchufa. O sea, porque muchas veces caemos en cierta banalidad de mostrarlo de una manera como que aquí va a haber una planta de tratamiento, pero no entendemos la dimensión que eso tiene. Y eso me parece muy interesante el trabajo de ustedes, que ustedes realmente agarran todos los kits de la infraestructura que quieran colocar y consideran eso y va ahí. Y el recurso 3D, más allá de que es un render muy limpio, muy claro, no hay ese morbo por el tipo de render, sino más bien por mostrar de verdad cómo es esa infraestructura en ese objeto. Exacto. Bueno, mira, en FIU tenemos una clase, ok, la clase se llama Macro to Micro, de macro a micro, y es básicamente, o sea, la realidad es que esa clase la hicimos llegando a Miami. Estábamos recién contratados en la universidad y era una manera excelente de conocer la ciudad, ¿no? Decidimos usar no es un estudio porque ese es un seminario, decidimos usar el seminario como vehículo para no solo conocer el territorio, sino también entender lo que no se ve, que es la infraestructura. Y lo que hicimos fue separar, hacer equipos por categoría. Estaba el equipo del agua, el equipo de la energía, el equipo del desperdicio o del desecho, el equipo del transporte, porque la infraestructura es vista como desde el punto de vista de la cantidad de autopistas y vías de tren que hay aquí. Y también de las comunicaciones, que están todas las torres de celulares, etcétera, etcétera. Y también metimos otra categoría, que fue la del suburbio. Que si tú ves un mapa de Miami, la cantidad de territorio cubierto solo por casas es tan amplio que inmediatamente te das cuenta que es una infraestructura para vivir, es la infraestructura de la residencia. Entonces, bueno, a través de estas 5 categorías, o 6, estos equipos tenían que ir particularmente a cada una, ¿no? Era entender de dónde viene el agua blanca y a dónde va el agua negra.
cómo se trata el agua negra. O sea, son todas estas cosas que están escondidas en la ciudad, que uno no sabe ni dónde ni cómo ocurren. ¿Qué tipos de energía se producen? Con carbón, el gas o otras energías sostenibles. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones con las antenas celulares. Fue interesante, por ejemplo, un dato que descubrimos que ahora con las antenas G5, que están empezando a proliferar de internet mucho más veloz, había todo este problema con la población de abejas. Parece que las abejas tienen como unos patrones de migración muy específicos y cada vez que había una antena cerca, estas como que pierden orientación y se terminan extraviándose y mueren. Y eso parece que tiene como una influencia mayor sobre el tema de la polinización en general. Entonces, bueno, eso era lo interesante, cómo a través de cada rama de la infraestructura hay una cantidad de descubrimientos interesantísimos, pero sobre todo a lo que le pedíamos a los estudiantes era buscar problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema del recurso del agua blanca, ¿no? O sea, porque el agua blanca igual viene, por ejemplo, en Miami el agua viene de abajo, de los acuíferos, pero esa agua tiene que ser filtrada. Luego cuando es deshecha, ¿a dónde va? ¿Y qué se hace con todo eso? Resulta que el agua negra la limpian y vuelve al acuífero. Y eso es otra cosa interesante, es pensar cómo el agua ha sido la misma agua desde la existencia del planeta. O sea, el cielo recicla el agua, que siempre se ha usado de todos los tiempos. O sea, el agua no viene de otros planetas, viene de aquí mismo. La cantidad de agua dulce que hay es la misma cantidad de agua dulce que ha habido siempre, y cuando dañas un acuífero estás dañando un agua que puede ser milenaria, o sea, que tiene toda la vida ahí. Exactamente. Eso está muy interesante. Andrea, ¿qué quieres preguntar? Hola, bueno, de verdad alucinante todo lo que nos muestras. Nos muestra algo completamente diferente a lo que habíamos investigado, porque nosotros nos quedamos como con una escala mucho más pequeña, pero los renders, la representación gráfica que tú haces, es alucinante de verdad. Entonces, gracias. Nosotros conversábamos mucho en clase sobre el tema de la escala. O sea, porque yo no sé si el tema de la escala realmente determina lo que es o no es un parásito. Y, o sea, porque nosotros nos quedamos como que bastante enfrascados, no sé si ha sido un error o no lo sé, pero nos quedamos bastante enfocados en el tema que tiene que ser una escala pequeña, manejable, que no es el edificio y todo eso. Y otra pregunta que tenía era, en el de la tienda que mostraste, que la tienda Kohl's, donde estaba Macy's, por ahí que creo que lo mostraste, el programa original normalmente se mantiene en el tema de los parásitos. O sea, por ejemplo, que yo intervengo en Macy's, busco una necesidad que hay allí y de alguna manera con mi parásito lo inserto y creo un intercambio que favorezca y satisfaga esa necesidad o algo así. Entonces, no sé, me quedó un poquito esa duda, el tema de la escala y el tema del programa original. Súper, buenas preguntas. Ok, déjame empezar por lo de la escala. Mira, bueno, déjame empezar diciendo que no es ningún error hacerlo pequeño. De hecho, es como el primer paso, lo veo yo. Y pienso que puede ser como la mejor manera de entender un parásito, ¿no? Porque el parásito es una analogía al mundo biológico que tomamos prestado en la arquitectura, ¿no? Y en el mundo biológico precisamente es así. El parásito siempre es de una escala hasta microscópica, a veces que no se ve. En la arquitectura toma su propia forma, ¿no? Y como yo decía, ya el parásito se sigue beneficiando del huésped, pero en la arquitectura también el huésped del parásito. Entonces la relación crece, ¿no? Ok, ahora en cuanto a lo de la tienda, fíjate, el semestre se planteó usar el centro comercial como un cascarón, porque el tema del retail, del mercado, era totalmente obsoleto, ¿no? Ahora, en esta nueva ciudad que se propuso, claro que
llegó la pregunta de nuevo, ¿no? Ok, ¿cómo es el mercado en esta nueva ciudad? Y eso fue una pregunta un poco difícil de resolver porque habían consideraciones, por ejemplo, bueno, la gente que va a vivir aquí entonces está comprando todo online y no necesita ir al lugar a comprarlo. Bueno, parte de la respuesta es sí, pero a la vez otra de las cosas que aprendimos es que definitivamente la gente no solo quiere estar encerrada en la casa, o sea, comprando, ¿no? O sea, tú quieres ir a un lugar, quieres probártelo físicamente, ver, pasear sin comprar. O sea, muchas otras cosas que de alguna manera no podemos desprendernos del pasado o avanzar tan rápido. Como, o sea, entonces el semestre sí se trataba de proponer un nuevo programa, tanto a la caja existente como al nuevo. Y ahora una cosa que no mencioné era que los alumnos tenían que, en cada proyecto, tenían que meter 2 programas. Por eso es que la naturaleza de la cuestión híbrida. Era, por ejemplo, a todos se les dio, por un lado, un programa cívico, o sea, ya sea residencial, educacional, cultural, etcétera, y por el otro lado, un programa de infraestructura. Entonces, por ejemplo, el gimnasio era también planta de energía solar. El colegio era también planta tenía un terreno cerca donde tenía molinos de viento para energía eólica. Entonces, eso era lo interesante, que todos los estudiantes tenían que trabajar con 2 cosas, cívico e infraestructural. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Esto del programa creo que nos aclara muchas cosas. ¿Qué otra persona quiere hacer una pregunta? Por favor. Y Kemi. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros. Creo que nos explica cosas y proyectos muy distintos a lo que nosotros manejamos usualmente. Y quería preguntarle cómo es el tema del contraste entre parásito y huésped, porque hemos visto y hemos conversado en las clases de que siempre tiene que haber una simbiosis, pero también siempre vemos que en la imagen del edificio hay un fuerte contraste entre el parásito y el huésped, y también lo vemos en sus proyectos. Entonces, ¿cuál es la importancia de demostrar ese contraste entre parásito y huésped? Wow, ok. Bueno, fíjate, cuando mencionaste que el contraste, lo primero que se me vino a la mente era lo opuesto. ¿Qué pasa si era igual, ¿no? O sea, pero estamos hablando de un parásito que, como un camaleón, ¿no? Que se camuflajea, ¿no? Y se transforma en el huésped solo para no ser visto o descubierto. Eso también es interesante. Ahora, ¿por qué la diferencia? Bueno, empezando porque son 2 entes diferentes, ¿no? O sea, pienso que para ser igual, el parásito tiene que tener la capacidad de transformarse, ya que es de una naturaleza diferente. Ahora, en la arquitectura está el contraste como expresión, ¿no? Es una manera de complementar el huésped. Y lo que quiero decir con eso es, por ejemplo, si el huésped fuera algo que es muy diverso, sabes, que está compuesto de muchas cosas, y luego viene un parásito, es como no es fácil decir si hay un parásito, ¿no? Porque es como un elemento más. Pienso que el huésped siempre tiene que tener como esta autonomía, ¿no? El huésped siempre tiene que tener esta uniformidad, y el parásito ser otro, ¿no? Al cual se conecta. Ahora, simbiosis, bueno, de hecho, otra cosa que quería mencionar. Cuando César me invitó, lo primero que pensé era en este arquitecto que me imagino que ya lo habrán investigado, Santiago Cirujeda. No sé si lo tiene como uno de los referentes, pero para mí ese es como número 1 en cuanto al parásito, a una escala genial y con un argumento genial, ¿no? O sea, el tipo no solo se mete con un tema de reuso de materiales, sino también un tema de política, ¿no? Es cómo hacer el parásito legal en la ciudad, y eso es así lo mejor de su trabajo, ¿no? Cuando vienen oficiales a reclamar ¿qué hace esto aquí?
el tipo tiene ya todo un papeleo hecho donde eso está totalmente legalizado, ese objeto incrustado, ¿no? Entonces, ese me parece que es así un pionero en este tema. Sí, de hecho es el referente del muchacho que te está haciendo la pregunta. Ah, Es perfecto. uno de los ejercicios que hizo en un museo que lo justificó como, no como arquitecto, sino como artista. No, no, es que esto es una instalación. Exacto. Y lo justificó por ese lado. Pero cuando estudiaba, comenzó su proceso porque fue cuando hizo el apartamentico ese que está flotando en la calle. Ajá, Esa el blanco. habitación. Sí, sí, sí. Sí, 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 ese es un tema. Profesor, ¿Alguno otro que hay quiera? como, Sí, dime, ¿quién? sí, hay como una ilegalidad que va como afiliada al término parásito, ¿no? En la Sí, arquitectura yo creo que hay un seguro. roce con lo ilícito. Y en el mundo biológico, de alguna manera también, ¿no? O sea, en el sentido que el huésped no disfruta del parásito. Cierto, cierto. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Ajá, Luis, ¿qué quieres preguntar? Hola. Bueno, profe, de verdad encantado de tenerlo con nosotros. Igual como dije, Kemi, es muy interesante todas las propuestas que nos trajo hoy. Y mi duda va más en torno hacia lo urbano, más específicamente a cómo esas piezas arquitectónicas, digamos que transformaron donde, su contexto donde están inmersas y si se tomó en cuenta también, o si simplemente la pieza arquitectónica funciona para ella y el parásito simplemente es específico solo. Gracias. A ver, déjame ver si entendí la pregunta. Cuando dices el elemento arquitectónico es el huésped. Sí, y el Ok. parásito también. em, a ver. Ya, te voy a pedir que me repitas la pregunta, por favor. Si el parásito tuvo un impacto en el contexto donde está inmerso. O sea, Ok. si realmente hubo un estudio en eso. Mira, ahora entendí la pregunta. Lo que quiero entender es el contexto. Cuando me hablas ¿me estás hablando de un caso en particular o en general? No, de manera general. Ok. Bueno, mira, si supieras que depende, ¿no? Pero el impacto es directamente sobre el huésped. No veo impacto en el contexto. Este, pero como te digo, depende del caso. Yo creo que también, o sea, lo que me interesa, sobre todo de tu pregunta, es que puede ser algo, el parásito se convierte en algo contagioso, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, como en un contexto urbano, si esto empieza a pasar aquí, empieza a pasar en el alrededor, ¿no? Y me parece que eso tiene mucha fuerza. Entonces creo que sí, la respuesta, si lo llevara a una sola palabra, tu respuesta es ese tema del parásito contagioso, que me parece súper interesante. Sí, claro. Y bueno, pero es que eso es una cuestión que de repente se puede estudiar inclusive aquí, porque esa acción del parásito tiende a ser replicable, que lo explicabas tú en parte de tu presentación. Fíjense ustedes los corredores que hay en Barquisimeto, en la zona comercial, en la avenida 20. Ah, surge Barquicenter, surge en otro tipo de lugares y se replican mucho, y ahorita en esa avenida hay muchos corredores que te permiten pasar de una avenida a la otra por dentro sin llevar sol, o sea que hacen como la replicación de una galería que atraviesa la manzana, aprovecha lo comercial y se convirtió en un ente replicable, de hecho. Mira, conseguí la presentación. Si quieres se las muestro rápido. Muéstrala, muéstrala, aprovechemos todo ese material que podamos aprovechar, muestra. Claro. La razón por la que no la puse al principio, César, era porque o sea, estas son, no los veía como parásitos, porque el huésped porque no hay huésped. O sea, son como unos parásitos sin huésped, pero a la vez, si lo vemos en una escala mucho mayor, el parásito es la ciudad.
realmente. Entonces, bueno, se puede poner bajo ese marco. Déjame compartir. Ok. Esta es la presentación del seminario. La puedo hacer básicamente en 5 minutos para que la disfruten. Es lo que les comentaba de los sistemas, ¿no? Está el agua, la energía, las comunicaciones, el tránsito o la transporte, realmente, el desperdicio y luego lo que es la suburbia. Vamos a ver, ok. Estas son unas publicaciones que hemos hecho de toda la investigación, el trabajo de los estudiantes. Y esta es la escala macro, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, que esto es Miami, es súper extensa, y lo que nos llamaba la atención de la ciudad es cómo hacia la derecha pueden ver la costa y el color, ¿no? Del agua. Luego viene como esta barrera con la bahía, y luego ya ven el grueso de la ciudad, pero hacia el lado izquierdo ven donde ya la ciudad termina y empieza lo que es los Everglades, que es una ciudad, es un área mantenida, que ya no está permitido construir, pero pueden apreciar como estas piscinas, ¿no? Que son si ven la escala, son unas piscinas del tamaño de una urbanización. Y esas piscinas son excavaciones, son minas de piedra caliza, si no me equivoco, con la que hacen el cemento para vender el cemento y hacer la ciudad. Entonces, básicamente todo esto sí lo podemos ver como un parásito, ¿no? O sea, todo este lado que come la ciudad, y luego el parásito habita o puebla, ¿no? El resto de la ciudad. Estas son plantas de desperdicio. Aquí es donde van las aguas negras en la ciudad. Aquí pueden ver las piscinas donde los desechos son decantados, y luego lo que sobra, ese líquido que sobra de las aguas negras, es lo que se limpia con cloro y se vuelve al acuífero. Estas son otras vistas aéreas esta es una planta de energía. Pueden ver la escala de esta pequeña obra aquí, pero luego la extensión. Y bueno, estas son otras infraestructuras, por ejemplo, la infraestructura de transporte. Este es el aeropuerto, ¿no? Un parásito en sí mismo aquí. Una planta eléctrica. Esto es lo tengo en inglés y me confundo, pero este es donde el relleno del desecho, ¿no? Donde hacen estas montañas de desecho y las cubren para esconderlo, y transforman en montañas. Lo que me llamó la atención es que pueden ver que Miami es absolutamente plana, y las únicas montañas que son estas. Son unas montañas artificiales. Otras vistas desde arriba, donde están estas fábricas para hacer asfalto, pero en sí mismo, esto para mí es un cuadro. Más de las minas, desechos de la infraestructura, o sea, son todos estos postes que están siendo reemplazados, o maquinaria en sí, ¿no? Estos son los chatarreros, ¿no? El carro, la presencia del carro en esta ciudad es impactante. Una planta solar, pueden ver el tamaño de las casas y el tamaño de la planta, ¿no? Más tanques de decantación de agua negra. Y este es el tema que les decía al principio sobre las residencias. Aquí, como esta urbanización, aquí lo importante es ver que estos lagos, estos canales de agua, están incorporados en el diseño, pero no es porque el diseño incorpora agua, es realmente porque el nivel freático de Miami es súper pequeño. Tú excavas 2 metros y ya consigues agua. Entonces, para hacer cualquier tipo de construcción, que hay que hacer todas las excavaciones requeridas, terminas sacando mucha agua, entonces el agua termina siendo parte del diseño urbano. Y este zoom out que estoy haciendo es para que vean la residencia y la relación con el agua. El agua está en todos lados, en toda la ciudad.
solo la vemos obviamente en el este y en el oeste, pero como vieron en el zoom out está presente absolutamente en todos lados. Y luego esto es un acercamiento hacia las canteras que mencionaba al principio. Y estas son las máquinas que están excavando la piedra. Y esa es la visión macro. Luego la visión micro es hacer un zoom absoluto a la infraestructura, ¿no? Es irnos al objeto, a cómo la infraestructura se manifiesta en la ciudad, en nuestra vida diaria. Son estos elementos que yo básicamente llamo invisibles, ¿no? Están totalmente, están presentes, pero la costumbre nos ha hecho no verlos. Estos son los objetos micro. Ahora, lo que hacemos con los estudiantes es que los estudiantes hacen una investigación a nivel macro, buscan estos sistemas, identifican algún problema, y luego van a la escala micro de los objetos y los usan para hacer lo que llamamos infraesculturas, que son esculturas, pero con una función de infraestructura. Este es el análisis a nivel macro, y luego las propuestas a nivel micro. Esto, por ejemplo, era una escultura. Ella, por cierto, es una venezolana muy buena que le tocó el tema del agua y utilizó el tubo de estos que pasan por encima de los canales para diseñar esta infraescultura, la cual se encuentra en un parque público, funciona como escultura, pero también limpia el agua. Y otros ejemplos con el tema del agua. Pero sí, podemos ver esto como parásitos de la ciudad realmente. Luego está el tema de la energía, todas las plantas de energía en Florida, y el objeto, y vamos al micro de la energía, el poste. Y luego todas las configuraciones que se pueden lograr con ese objeto. Luego el transporte, con las mega autopistas que existen acá. Luego si vamos a la escala micro, de la autopista al objeto mínimo micro de la transporte, que son estas barreras de cemento, y luego el reuso de esto en esculturas, ¿no? Está como el juego con la pieza. Comunicaciones. El análisis de todas las antenas en la ciudad. Y lo que no se ve, ¿no? Realmente, eso es lo que nos llama la atención. La infraestructura es como ese fantasma. Y algunas de las propuestas de los estudiantes. Y luego el desperdicio, las montañas de desechos que les mencionaba. Y cómo este tema era cómo convertir estas montañas en lugares donde uno puede ir a ver realmente, ¿no? A través del corte. Y a través del corte pues, obviamente puede ser un lugar que huele muy mal, pero si se acondiciona y se convierte en un túnel, puedes realmente habitarlo. Y luego el objeto micro del desperdicio, el pipote, básicamente, y todas las configuraciones que puedes hacer con ese pipote. O con el tubo de la basura. O con el camión de basura, con partes del camión de la basura. Y por último, el tema suburbano, que en sí mismo tiene su propia infraestructura, ¿no? O sea, de alguna manera, todas estas cosas domésticas que se usaban para la creación de las infraestructuras. Ahora sí. Súper interesante, Marcelo. Me gusta mucho eso que les has mostrado ahorita, que entiendan el tema de nuestra acción parasitaria en el planeta, que, o sea, todo lo que hacemos genera un impacto. Creo que sería lo primero que muestras en esta segunda presentación. Muy interesante lo de las plantas de relleno, porque
son las que están generando de repente una nueva topografía en Florida, y son las que están generando topografía que es artificial, como siempre ha sido artificial, inclusive el tratamiento de las playas, con esos temas de que traían arena de las Bahamas, o sea, que eran, no sé, como unos mitos urbanos, no sé si es cierto, pero decían eso, porque eso sí que era puro pantano. Exacto. Y algo que es muy importante y quisiera que los muchachos lo tengan muy a tono, es el tema que también es principal en este semestre, que es comunicar arquitectura. Creo que está muy presente el tema de cómo comunicar la arquitectura, cómo comunicar el material que se produce académicamente. Creo que es algo muy interesante en este proceso y el hecho de la replicación también es otra estrategia que veo muy coherente del material que nos muestras hoy. De antemano, agradecidos, Marcelo, por este tiempo que nos has dado. Creo que ha sido súper gratificante y maravilloso esta nueva dado y nos has hecho ver a todo el grupo. Estamos aquí, esta es tu casa virtual, la UDE en Barquisimeto. Cuando quieras, puedes pasar. Si te podemos invitar a una entrega, sería buenísimo que nos acompañaras. Claro, claro que sí. Muchas gracias, de verdad. A ti y a todos ustedes también. Ok. Chao. Vamos a grabar Luis y yo. Gracias, Marcelo. Suerte con los proyectos. Gracias. Gracias.